Un camino a la luz de la luna, de Ambrose Bierce. Declaración de Joel Hetman, hijo. Soy el más desdichado de los hombres, rico, respetado, con una buena educación y una salud excelente, y añado a estas muchas otras ventajas que quienes las poseen suelen valorar, y quienes no, codiciar. Creo a veces que sería menor mi infortunio si tales cosas me hubiesen sido negadas, pues en ese caso, el contraste entre mi vida exterior y mi vida interior no reclamaría una atención tan continua y dolorosa. Soy el único hijo de Joel y Julia Hetman. Uno era un adinerado caballero rural, la otra una mujer hermosa y bien dotada, a quien él amó apasionadamente, con una devoción, por lo que sé, celosa y posesiva. A pocas millas de Nashville, Tennessee, se alzaba la casa familiar, un edificio enorme, irregular, que no respondía a ningún estilo arquitectónico en especial, a poca distancia del camino, situado sobre un parque poblado de árboles y arbustos. En esa época yo tenía 19 años y estudiaba en Yale. Un día recibí de mi padre un telegrama de tal urgencia que, respondiendo a su convocatoria, sobre la que no daba explicaciones, partí a casa de inmediato. En la estación del ferrocarril de Nashville, un pariente lejano me aguardaba para enterarme del motivo de mi llamada. Mi madre había sido bárbaramente asesinada. Se ignoraban la razón y el culpable, pero no las circunstancias. Mi padre había partido para Nashville con la intención de regresar al día siguiente. Algo le impidió realizar el negocio que se proponía, de modo que volvió esa misma noche, poco antes del alba. En su testimonio ante el médico forense, explicó que como no tenía llaves y no quería perturbar a la servidumbre en reposo, había ido hasta la parte trasera de la casa sin propósito definido. Al rodear una esquina del edificio, escuchó que cerraban sigilosamente una puerta y en la oscuridad vio la difusa figura de un hombre que no tardó en desaparecer entre los árboles del parque. Sospechó que el intruso era alguien que visitaba en secreto al personal de la servidumbre, pero resultaron infructuosas tanto la apresurada persecución como el breve examen. Entró luego por la puerta, que no estaba cerrada con llave, y subió por las escaleras hasta el dormitorio de mi madre. La puerta del cuarto estaba abierta, y al penetrar en la densa tiniebla, tropezó y cayó sobre un pesado objeto que yacía sobre el suelo. Ahorraré detalles. Era mi pobre madre, estrangulada por manos humanas. Nada había sido robado, nada habían oído los sirvientes, y, salvo esas marcas atroces anudadas sobre la garganta del cadáver, Dios me permita olvidarlas. Ningún rastro había dejado el asesino. Abandoné mis estudios y permanecí al lado de mi padre, que sufrió, como es natural, graves alteraciones. Su temperamento sereno y taciturno había caído en tal desánimo que nada lograba atraer su atención, aunque cualquier cosa, un paso, el súbito ruido de una puerta al cerrarse, bastaba para perturbarle. Parecía víctima de una aprehensión. Ante una leve sorpresa de sus sentidos, se sobresaltaba visiblemente, palideciendo, y luego se deslizaba, una vez más, hacia un abismo de melancolía aún más profunda. Supongo que era lo que suele llamarse un manojo de nervios. En cuanto a mí, yo era mucho más joven que ahora, lo cual significa mucho. La juventud encuentra un bálsamo para cada herida. Ojalá habitara aún esa época de sortilegios. No familiarizado con el dolor, no supe evaluar mi amargura, ni pude hacer una cabal estimación de la fuerza del golpe. Una noche, meses después del terrible suceso, mi padre y yo volvíamos de la ciudad a casa. Hacía 3 horas que la luna llena dominaba el horizonte.
Toda la comarca yacía en la solemne placidez de una noche estival. Solo nuestros pasos y el canto incesante de las chicharras quebraban el vasto silencio. Las negras sombras de los árboles cruzaban el camino, y en los intersticios de luz que dejaban resplandecía una blancura espectral. Cuando alcanzábamos el portón de nuestra casa, cuyo frente ceñían las sombras, sin que ninguna luz de adentro las quebrase, mi padre abruptamente se detuvo y agarró mi brazo, musitando con el aliento entrecortado. «Dios mío, ¿qué es eso?» «No oigo nada», respondí. «Pero mira, mira», exclamó indicándome el camino frente a nosotros. Afirmé: «Allí no hay nada. Vamos, padre, entremos. ¿No te encuentras bien?» Había dejado mi brazo en libertad y permanecía rígido e inmóvil en el centro del camino iluminado, con esa mirada fija de quienes han perdido la razón. Su rostro, a la luz de la luna, revelaba una palidez y una concentración que provocaban una desesperación inexpresable. Con suavidad tiré de su manga, pero él ya no advertía mi existencia. De inmediato comenzó a retroceder, paso a paso, sin dejar de observar por un instante lo que veía o creía ver. Casi me volví para seguirle, pero no pude resolverme a hacerlo. No recuerdo ninguna sensación de terror, salvo un súbito estremecimiento que se me manifestó físicamente. Era como si un viento helado hubiese tocado mi rostro y envuelto totalmente mi cuerpo. Mis cabellos se agitaban ante su gélida caricia. En ese instante llamó mi atención una súbita luz que encendieron en la casa. Uno de los sirvientes, arrancado quizá del sueño por algún presentimiento de algo maligno, había prendido una lámpara, al dictado de un impulso que jamás fue capaz de nombrar. Cuando me volví y busqué a mi padre, éste ya se había ido, y en todos los años que han pasado, ni un leve susurro del destino ha venido, desde el reino de lo desconocido, para dar noticias de su paradero. Declaración de Caspar Gratán. Hoy se dice que vivo, mañana, en este cuarto, ha de yacer insensible esta forma de arcilla que he sido durante demasiado tiempo. Si alguien levanta el velo que cubre el rostro de ese objeto desagradable, solo será para satisfacer su mórbida curiosidad. Algunos, indudablemente, irán tan lejos como para preguntar ¿quién era él? En este escrito he de suministrar la única respuesta de que soy capaz. Caspar Gratán. Seguramente debería bastar. Ese nombre ha servido a mis humildes necesidades durante más de 20 años, de una vida cuya duración desconozco. Es cierto que yo mismo me lo impuse, a falta de otro. Tenía todo el derecho. En este mundo es preciso disponer de un nombre. Evita la confusión, aunque no establece la identidad. A algunos, sin embargo, se les conoce mediante números, una forma de diferenciarse también inadecuada. Un día, por ejemplo, yo recorría la calle de una ciudad, lejos de aquí, cuando me crucé con dos hombres uniformados. Uno de ellos casi se detuvo ante mí, y tras observar mi rostro con curiosidad, le dijo a su compañero: «Ese hombre se parece al 767». Algo en el número me pareció familiar y horrible. Un impulso irrefrenable me obligó a precipitarme hacia una calle lateral y a correr hasta que caí, exhausto, en un sendero de las afueras. Jamás he olvidado ese número, que siempre acude a mi memoria, escoltado por una rumorosa obscenidad. Por eso digo que un nombre, aunque uno mismo se lo haya otorgado, es siempre mejor que un número. En el registro de algún cementerio de pobres, pronto he de contar con ambos. Vaya riqueza. Ruego cierta consideración a quien encuentre este escrito. No es la crónica de mi vida. El conocimiento necesario para redactar tal cosa me ha sido negado.
es apenas el registro de unos hechos quebrados y aparentemente inconexos, algunos tan claros y consecuentes como las cuentas enlazadas por un hilo, otros tan remotos y extraños que parecen sueños color carmesí, separados por huecos y negros intersticios. Hogueras que arden en el centro de la desolación, rojas e inmóviles. De pie, en las playas de la eternidad, me vuelvo para contemplar por última vez la tierra de la que provengo. Han sido 20 años cuyas huellas, las marcas de mis pies sangrantes, distingo con claridad. Qué admirable la profecía que de mí hiciera el poeta, qué atrozmente admirable. Más allá del comienzo de esta vía dolorosa, esta épica del sufrimiento jalonada de pecados, nada veo con claridad, todo parece envuelto en una nube. Sé que solo ha durado 20 años. Soy, sin embargo, un anciano. Nadie recuerda el propio nacimiento. Siempre se lo cuentan. Pero para mí ha sido diferente. La vida me fue otorgada en plenitud, dotada con todas mis facultades y poderes. De una previa existencia no sé más que otros, pues todos parecen intimidades desdibujadas, que quizás sean recuerdos o acaso sean sueños. Solo sé que lo primero de que tuve conciencia fue cierta madurez de cuerpo y mente, conciencia que acepté sin entregarme al asombro o a las conjeturas. Me hallé, simplemente, en medio de un bosque, a medio vestir, con los pies doloridos, víctima del hambre y la fatiga. Al ver una granja, me acerqué a pedir alimentos, que no me negaron. Me preguntaron mi nombre. Yo lo ignoraba, aunque no ignoraba que todos tienen un nombre. Padecí una situación incómoda, me retiré, y al caer la noche, me eché a dormir en el suelo del bosque. Al día siguiente pisé una ciudad cuyo nombre no recuerdo. También he de callar otros incidentes de esta vida que ya he de concluir. Una vida errante, siempre y en todas partes, agobiada por la opresiva sensación del crimen que castiga la iniquidad y el terror que castiga al crimen. Veamos si puedo darle forma narrativa. Parece que alguna vez viví cerca de una gran ciudad, como un próspero hacendado, esposo de una mujer a quien adoraba sin confiar en ella. A veces sospecho que teníamos un hijo, un joven brillante y prometedor, que es, en todo momento, una figura borrosa, jamás trazada con claridad, a menudo ausente. Una noche tuve la desdichada idea de someter a prueba la fidelidad de mi mujer, con un método vulgar y difundido, que no ignorarán quienes conozcan peripecias y situaciones novelescas. Fui a la ciudad, diciéndole a mi esposa que me ausentaría hasta la noche siguiente. Pero regresé antes del alba y me dirigí hacia la parte trasera de la casa, con el propósito de entrar por una puerta que yo, secretamente, había arreglado de tal modo que su cerradura pareciera funcionar aunque, en realidad, no cerrara. Al acercarme a ella, oí que la abrían y cerraban sigilosamente, y vi que un hombre se perdía en las tinieblas. Con un propósito de muerte en mi corazón, me precipité tras él, pero logró desaparecer sin sufrir siquiera la desdicha de ser identificado. Aún hoy no logro convencerme de que fuera un ser humano, enloquecido de furor y de celos, ciego, reducido a una fiera por las pasiones elementales, virilidad ofendida, o entré en la casa y me lancé por las escaleras hasta el dormitorio de mi esposa. La puerta estaba cerrada, pero como también había preparado su cerradura, entré con facilidad y, a pesar de la penumbra, pronto estuve al lado de su cama. Mis manos la hallaron vacía, aunque desordenada. Está abajo, pensé. La aterró mi llegada, y está oculta en la oscuridad del vestíbulo. Con el propósito de buscarla, me volví para dejar su habitación, pero tomé una dirección errónea. Mi pie tropezó con ella, que se acurrucaba en un rincón del cuarto.
Mis manos no tardaron en apresar su garganta, ahogando un alarido. Mis rodillas en sofocar los movimientos de su cuerpo convulso. Allí, en la oscuridad, sin una palabra de reproche o acusación, la estrangulé hasta matarla. Así concluye el sueño. Lo he narrado en pasado, aunque el presente sería la forma correcta, pues una y otra vez la tragedia se desarrolla en mi conciencia. Una y otra vez hago mis planes, sufro la confirmación y vengo el agravio. Luego todo se borra. Más tarde, la lluvia golpea contra los sucios ventanales, o cae la nieve sobre mi escasa vestimenta, o crujen las ruedas en las calles escuálidas, donde yace mi vida, entre miserias y mezquinas ocupaciones. Si hay tardes de sol, no las recuerdo. Si hay pájaros, no escucho su canto. Hay otro sueño, otra visión nocturna. Estoy entre las sombras de un camino a la luz de la luna. Advierto otra presencia que no puedo determinar. Entre las sombras de un enorme edificio, percibo el resplandor de vestimentas blancas. Luego, la imagen de una mujer me enfrenta en el camino. Mi esposa asesinada, con la muerte en el rostro, con marcas en la garganta. Sus ojos me indagan con una gravedad en la que no palpita el reproche, ni el odio, ni la amenaza, ni nada menos brutal que el reconocimiento. Ante esta aparición atroz, me retiro aterrorizado. Aterrorizado escribo estas líneas, y me cuesta dar forma a las palabras. Observen, ellas. He logrado calmarme, pero por cierto que ya nada queda por contar. El incidente concluye donde comenzó, en medio de la incertidumbre y la tiniebla. Sí, soy nuevamente dueño de mí, el capitán de mi alma. Pero no se trata de una tregua, es otra etapa, otra fase de mi expiación. Si mi sufrimiento es constante en su intensidad, es mudable en su especie. La serenidad es una de sus variantes. Después de todo, es sólo una cadena perpetua. Al infierno de por vida es pobre como sentencia. El culpable elige la duración del castigo. Hoy expira mi término. Deseo para todos y cada uno de vosotros la paz que no me perteneció. Declaración de la difunta Julia Hetman a través de la medium Bayrolles. Me había acostado temprano y casi inmediatamente se había apoderado de mí un sueño sereno, del que desperté con esa indefinible sensación de peligro que es, según creo, una experiencia frecuente en esa otra vida. Aunque no tardé en persuadirme de su insignificancia, la sensación no se disipó. Mi esposo, Joel Hetman, estaba ausente. La servidumbre dormía en otro sector de la casa, pero tales condiciones me resultaban familiares. Jamás me habían inquietado. No obstante, ese extraño terror se volvió tan obstinado que, sobreponiéndome a mi mala disposición para emprender cualquier movimiento, me senté y encendí la luz. Contrariamente a lo que suponía, no logré con ello alivio alguno. La luz parecía acrecentar el peligro, pues según reflexioné, su resplandor se filtraría por debajo de mi puerta, revelando mi presencia a todo ser maligno que acechara agazapado. Ustedes, aún dueños de la carne, aún carne de los hombres de la imaginación, podrán advertir qué miedo monstruoso ha de ser aquel que busque refugio en las tinieblas contra las fuerzas malévolas de la noche. Es como correr a encerrarse con un enemigo invisible, la estrategia de la desesperación. Apagué la luz y cubrí mi cabeza con las sábanas. Permanecí trémula y silenciosa, tan incapaz de proferir un grito como de rezar una plegaria. En estado tan lamentable he de haber yacido durante horas, según las llaman ustedes. Para nosotros no existen las horas, no existe el tiempo. Al fin lo escuché. Un sonido suave e irregular
de pasos en la escalera. Eran lentos, vacilantes, inciertos, como los de una criatura que no viera por dónde caminaba. Mi razón confundida la sospechó, por tal motivo, más aterradora. ¿Acaso se aproximara algo maligno, ciego y sin entendimiento, algo ante lo cual no hay apelación posible? Llegué a pensar incluso que yo debía haber dejado encendida la luz del vestíbulo y que el torpe avance de esta criatura confirmaba que era un monstruo de la noche. Esta tontería no guardaba coherencia con mi previo temor a la luz. Pero, ¿qué puede exigirse? El miedo carece de cerebro. Es un idiota. Nos cede un debilitado testigo y un consejero cobarde, que no guardan entre sí relación alguna. Bien lo sabemos nosotros, los que hemos entrado al reino del terror, los que deambulamos en un crepúsculo eterno de escenas de nuestras vidas anteriores, invisibles para nosotros mismos, invisibles el uno al otro, ocultando, sin embargo, nuestra desolación en sitios solitarios. Anhelamos hablar con los que amamos, pero somos mudos, y tanto les tememos como ellos a nosotros. Ocasionalmente, tal imposibilidad se quiebra, la ley se suspende. Mediante el inmortal poder del amor o del odio, rompemos el hechizo. Nos ven aquellos a quienes queremos dar consejo, consuelo o castigo. Ignoramos bajo qué forma nos ven. Solo sabemos que provocamos terror aún en aquellos a quienes más deseamos alegrar, de quienes más deseamos ternura y calidez. Pido perdón por esta digresión incoherente de lo que alguna vez fue una mujer. Ustedes que nos consultan de modo tan imperfecto no pueden comprender. Nos formulan preguntas triviales sobre cosas desconocidas y sobre cosas vedadas. Mucho de lo que sabemos y que podríamos verter a nuestro lenguaje, nada significa en el de ustedes. Debemos comunicarnos mediante tímidos balbuceos, mediante esa mínima fracción de nuestro lenguaje que ustedes comparten. Nos creen de otro mundo. No, no conocemos otro mundo que el de ustedes, aunque no nos acaricie la luz del sol, ni la tibieza, ni la música, ni las risas, ni el canto de las aves, ni compañía alguna. Dios mío, qué atrocidad ser un fantasma que tiembla y se acurruca en un mundo alterado, presa de la aprehensión y el desaliento. No, no morí de miedo. Esa presencia se volvió y se fue. La escuché descender las escaleras, apresuradamente, me pareció, como si también a ella la aturdiera el miedo. Entonces me levanté para pedir ayuda. Apenas mi trémula mano acarició el picaporte, cielo santo, la oí regresar. Sus pasos mientras subía las escaleras eran veloces, pesados y ruidosos. Estremecían la casa. Me precipité hacia un ángulo de la pared y me arrojé contra el piso. Quise rezar. Quise invocar el nombre de mi querido esposo. Oí que abrían la puerta. Hubo un intervalo de inconsciencia, y cuando reviví sentí un vigoroso apretón en mi garganta. Sentí que mis brazos oponían débil resistencia al ímpetu de algo que me aplastaba. Sentí que mi lengua se escapaba entre los dientes. Luego pasé a esta vida. Ignoro qué sucedió. La suma de lo que sabíamos al morir da la medida de lo que sabemos sobre lo que ocurrió anteriormente. Mucho sabemos sobre esta existencia, pero no hay nueva luz que ilumine las páginas de aquella. En la memoria está inscrito todo lo que pueda leerse. Aún habitamos el valle de la sombra, nos agazapamos en sus sitios desolados, escrutamos desde zarzas y matorrales a sus locos, malignos habitantes. ¿Cómo habríamos de poseer conocimiento nuevo de ese pasado evanescente? Lo que narraré a continuación sucedió de noche. Sabemos cuándo es de noche, pues entonces ustedes se retiran a sus casas y nosotros podemos aventurarnos a dejar nuestros refugios para recorrer, sin temor alguno, nuestros viejos hogares,
mirar por las ventanas y aun entrar y observar los rostros de los que duermen. Por largo tiempo me había demorado cerca de la casa, donde con tal crueldad me transformaron en lo que soy. En vano había buscado algún método para manifestarme, algún medio para que la continuación de mi existencia, mi adoración y mi amarga piedad se tornaran comprensibles a mi esposo y a mi hijo. Si dormían, irremediablemente despertaban, o si en mi desesperación me atrevía a acercarme a ellos cuando estaban despiertos, volvían hacia mí esos ojos terribles de los vivos, y esas miradas que anhelaba me distraían, alejándome del propósito que me guiaba. Esa noche les había buscado infructuosamente, temerosa de encontrarlos. No se hallaban en la casa ni en el parque que bañaba la luna. Pues, aunque hayamos perdido el sol para siempre, la luna, ya sea delgada, ya brille en su plenitud, sigue siendo nuestra. A veces brilla durante la noche, otras durante el día, pero siempre se alza y se pone, tal como en la otra vida. Dejé el parque y, acongojada y sin saber dónde ir, recorrí el camino silencioso, bañado de luz blanca. Súbitamente me sorprendió la voz de mi pobre esposo con sus exclamaciones de asombro, y la de mi hijo, que intentaba calmarle y disuadirle. Allí estaban, al lado de la sombra que arrojaba un grupo de árboles, tan cerca de mí. Hacia mí dirigían sus ojos. En mí fijó el más anciano de ellos su mirada. Me vio. Finalmente me vio. Consciente de ello, mi temor se disipó como un sueño cruel. Se quebró el sortilegio de la muerte. El amor había derrotado a la ley. Loca de exaltación, grité, debo haber gritado: Él ve, él comprenderá. Luego, dominándome, avancé sonriente y conscientemente bella, para ofrecerme a sus brazos, para alentarle con mis caricias y para aferrar con la mía la mano de mi hijo, mientras volvíamos a unir los rotos lazos entre los vivos y los muertos. ¡Ay de mí! Su rostro palideció de miedo, sus ojos parecían los de un animal perseguido. Al verme avanzar, retrocedió, y finalmente se volvió y se ocultó en el bosque. ¿Dónde? No me es dado saberlo. A mi pobre hijo, indudablemente acosado por la desolación, jamás he podido regalarle la sensación de mi presencia. Pronto, él también ha de incorporarse a esta vida invisible, donde le perderé para siempre.